Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Valencia Mapi. Soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios de posgrado. Estoy haciendo el curso de Patologías de la Intervención de las Construcciones. En este caso realizaremos la actividad Patólogo del Viento que pertenece al módulo de conceptualización estructural. Para realizar esta actividad se divide en pasos. El primer paso es determinar el grupo al que pertenece esta edificación. En este caso es una institución, entonces se toma como una institución educativa y se confiere el grupo a grupo 3 en este caso. Como bien lo podemos ver acá, pertenecen guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza. El coeficiente de importancia para este centro, en este caso, es de 1.25 para el grupo 3. El siguiente paso es revisar la velocidad del viento básica para la zona. La edificación se encuentra en Girardot, Cundinamarca. Por esta razón se verifican las coordenadas geográficas para este punto y poder posteriormente verificar dentro de la figura la velocidad de viento que aplicaría para el municipio. Entonces, tenemos aquí que para este caso, para Girardot, la coordenada norte es 4.3 y la coordenada este es menos 74.8. Revisamos en la gráfica y en la gráfica ya encontramos que al marcar las coordenadas aproximadamente obtenemos que se encuentra en una posible zona de transición entre una región 3 y una región 2. Por tal motivo se procede a trabajar con la velocidad básica de viento más alta, que en este caso viene siendo para la región 3 de 28 metros por segundo. A continuación se hace la determinación del factor de direccionalidad del viento. Esto en la tabla B6.5-4 con el valor de KD para este caso de 0.85. El siguiente paso nos permite seleccionar el factor de elevación para Girardot, el cual está en promedio en 320 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Se hace uso del valor para la elevación de 305 a partir de 305 metros de 0.96 como factor de elevación para el municipio. En el paso 5 se procede a tomar la categoría de exposición. Para este caso, el enunciado nos dice claramente que es una exposición tipo B. Esta exposición B se refiere o hace referencia a una rugosidad del terreno donde prevalece por al menos 800 metros. En este caso, para cuando son alturas de menos de 20, perdón, de menos de 9 metros, se hace una excepción y se ponen a distancias de hasta 420 metros, que no necesita prevalecer por una distancia de 800 metros en total. A continuación, calcularemos el factor por exposición para la presión por velocidad. En este caso, usaremos la clasificación a la exposición B, que fue la que denotamos en la diapositiva anterior, y se hace uso de la siguiente fórmula, en este caso como son alturas por debajo de la altura mínima, la altura mínima en este caso es de 365.8 metros, la edificación tiene apenas 8 metros, entonces se hace la corrección de que el KZ va a tomarse como KH, en este caso, se calcula de esta forma y obtenemos un resultado de 0.67 para este coeficiente. El paso número 7 encontramos el factor topográfico. En este caso vemos que para localizaciones donde no cumplan las estructuras especificadas, en donde hablan de un terreno escarpado o una colina, en la sección 6 P6.5.7.1, entonces en este caso la localización del terreno es para una topografía plana, no se cumple con los requerimientos de esta sección anterior, por lo tanto se toma un factor topográfico de K sub ZT
igual a 1.0. En el paso número 8 identificamos el factor de efecto ráfaga, en este caso para estructuras rígidas que tienen una frecuencia fundamental mayor o igual a un hercio. Entonces estimamos de que sea esa la frecuencia fundamental, estimamos una estructura rígida para el caso de estudio, por tanto tenemos un factor de efecto de ráfaga de 0.85. A continuación vemos el cerramiento. Directamente en el enunciado nos aclaran que el cerramiento en este caso es un edificio cerrado, por tanto se aplicarán todas las fórmulas y todos los coeficientes de ahora en adelante para un edificio cerrado, para una edificación cerrada. A continuación, vemos los coeficientes de presión y fuerza. En este caso vemos el coeficiente de presión interna, GC sub PI. En este caso encontramos que para edificios cerrados, como decíamos anteriormente, se obtiene este coeficiente de presión interna de 0.18, más o menos 0.18. Estos positivos y negativos obtienen para presión y succión. Entonces, en caso de succión, el coeficiente toma el valor negativo, en caso de presión, toma el valor positivo. En este caso, vemos que es un sistema principal de resistencia a la fuerza del viento, debido a que tiene áreas aferentes mayores a 65 metros cuadrados, en este caso para la edificación. Aparte, también encontramos que la edificación no tiene más de 8 metros, tiene solamente 8 metros de altura, por lo tanto se debe evaluar como un edificio bajo, ya que es menor a los 18 metros que establece la norma. Se debe utilizar esta ecuación para encontrar los factores de carga eh, por, por cargas de viento. Entonces, en este caso se evalúa de esta forma. Continuando, encontramos los coeficientes de presión externa, GC sub PF. En este caso, tenemos que evaluar la pendiente. El ejercicio nos dice que la cubierta tiene una pendiente de 18%, por tanto se debe convertir ese 18% a grados hexagesimales con el fin de poder encontrar los valores según la norma. Se hace la conversión, se encuentra un valor de 10.2 grados para este caso y se hace una concerniente interpolación entre los datos para ángulos de cubierta entre 5 y 20 grados con el fin de encontrar los valores adecuados por la cubierta en cuanto a los coeficientes de presión externa. A continuación, calculamos la presión por velocidad. En este caso, hacemos uso de los factores anteriormente encontrados. En el caso del K sub z como coeficiente de exposición de presión, el K sub z el coeficiente topográfico, el K sub d, que es el factor de dirección del viento, y la velocidad básica encontrada según la ubicación del municipio, y el coeficiente de importancia dependiendo de la clasificación de la edificación. En este caso era 1.25 porque era el grupo 3, en este caso para la edificación. Hacemos los cálculos concernientes y encontramos que la presión por velocidad nos da un total de 342.12 pascales. Con, con los datos ya calculados, procedemos a utilizar la ecuación que hemos encontrado anteriormente según la norma para edificios bajos, donde se deben ser menores a 18 metros, y calculamos con las presiones anteriores más los coeficientes de presión externa y presión interna. Se calcula para cada coeficiente de presión externa de los que encontramos anteriormente y con esto obtenemos las cargas completas para nuestro caso. Muchas gracias. Con esto concluimos el ejercicio y muchas gracias por su atención.